saben que además de ser docente soy biólogo, especialmente en el área molecular y celular y genética. Son mis áreas preferidas, pero además soy consteladora familiar y consejera clínica. Y en cantidades de evidencias con consultantes, por experiencias que he vivido con ellos, he podido visualizar la relación entre las enfermedades y la forma como miramos las enfermedades, pero sobre todo cómo están relacionadas con la reconciliación. Y cuando me refiero a la reconciliación, me refiero a la integración. Para hablarles de integración, tengo que comenzar por hablarles un poco de lo que no es la integración, para poder entender cómo nosotros, porque yo lo que quiero es que el día de hoy ustedes se lleven una herramienta, la puntita del iceberg para mirar a las enfermedades diferentes, para entender que las enfermedades aparecen para mostrarnos algo, que las enfermedades no son enemigas, que en realidad a las enfermedades hay que agradecerles, porque cuando aparecen nos quieren mostrar un desequilibrio que no hemos podido mirar. Por esto es que primero debo hablarles de lo que significa el desequilibrio y cómo se forma dentro de nuestras propias células un desequilibrio que proviene de una desintegración o de una falta de integración que va a venir de una falta de reconciliación. Hemos hablado, o se habla mucho, todas las personas tenemos familiares y amigos que han fallecido, por ejemplo, o están enfermos en este momento de cáncer. Se ha hablado mucho de cáncer, cómo se produce. Hay diferentes tipos de cáncer, no hay un solo tipo de cáncer, pero además de eso, el cáncer tiene una particularidad. Dice nuestro maestro Bert Hellinger, estructurador de las constelaciones familiares, que no hay una norma absoluta en las enfermedades, mas sin embargo, sí hay una guía, una herramienta que nos va llevando, nos va guiando a que las enfermedades sí están relacionadas con aspectos afectivos, emocionales, tanto así, no solamente emocionales, sino también ancestrales, que es de lo que se trata la constelación. Es decir, que estamos vinculados, conectados con un sistema familiar y que en realidad nosotros no somos individuos, somos colectivo. Y ese colectivo es nuestra familia. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es el desequilibrio, cómo se presenta en nuestras células. Muy poquito lo que les voy a dar del área de biología. La idea no es aburrir o profundizar en el área de biología, sino que puedan mirar al cuerpo de una forma distinta, porque nuestro cuerpo es tan perfecto que nos muestra con los síntomas lo que no hemos querido mirar. Y lo otro interesante que quiero dejarles el día de hoy, aparte de lo que les acabo de nombrar, es que no tenemos que vivir con las enfermedades para siempre. Las enfermedades muestran algo y después de mostrarlo, al sanarlo, entonces podemos curarlo. Y fíjense que hablo de sanar y hablo de curar. Es decir, que aquí no se menciona el hecho de excluir a lo que es la curación médica con la medicina tradicional, sino de adicionar a la medicina tradicional un elemento que va a servir para que las personas se curen
y se sanen al mismo tiempo. Y así de esa manera también las curaciones sean permanentes y no nuevamente recaigan y recaigan y recaigan en la misma enfermedad o se haga cada vez más complicada o más difícil. Y tiene que ver con la forma como miramos a las enfermedades. Entonces, vamos a comenzar brevemente porque quiero tocar fuerte el tema de la enfermedad. Vamos entonces a mirar qué significa integración. Cuando yo les hablo de integración, yo necesito que en este momento que ustedes me están mirando aquí, a dos personas. Y quiero que hagan un ejercicio mental en este momento en sus conscientes, en donde miren que detrás de ustedes a su lado derecho está a su lado izquierdo, por mano izquierda está mamá. Y que papá y mamá son uno, son esto, ¿verdad? Integrados. Y esto es lo que somos nosotros. ¿Ok? Cuando de alguna manera no se integra al padre o a la madre, que también deben estar integrados con los abuelos, entonces esto está así, o está así, o está así. Es decir, está desintegrado. Esa desintegración la muestra nuestro cuerpo, nos lo indica. Cuando el tipo de relación o asentimiento que tenemos nosotros con la historia de nuestros padres, sin intervenir, es decir, siendo hijos, no padres de nuestros padres, porque nosotros no podemos ser padres de nuestros padres, es lo que va a indicar en nuestra vida cómo nos vamos a enfermar. Y cuando no nos enfermamos nosotros, se enferman los niños. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un niño enfermo, es manifestación de que hay una madre enferma que no ha sanado a la vez con su propia madre. Y su hijo o hija hace lo que se llama amor ciego y se enferma para que mamá quede sana. Yo sé que es un concepto muy duro de entender. Y esa mamá sana es de alguna manera el niño por amor, dentro de un amor ciego e infantil, está por encima de mamá, porque la está protegiendo y para que no se enferme y para que no muera. Y resulta que en definitiva los que tienen que proteger son los padres. Los hijos no protegen a los padres. Este orden solo se invierte cuando los padres son ancianos o bien tienen una discapacidad que no les permite, independientemente de la edad, un Alzheimer, una demencia senil o una enfermedad de discapacidad ni siquiera física, sino mental, que de alguna manera haga que los hijos tengan que tomar posiciones de padres. Es la única excepción. De resto, nuestros padres siguen siendo padres. Muchas veces los desórdenes se presentan, y eso es lo que nos muestra nuestro cuerpo, nosotros siendo abuelos de nuestros padres, padres de nuestros padres o hermanos de nuestros padres. Y a veces hasta psicólogos de los padres. Y no les estoy hablando de psicólogos de profesión. Son niños de 2 o 3 años que el papá o la mamá le dice, mira lo que me ha hecho tu padre, mira lo que me ha hecho tu madre, y lloran con ese niño pequeño y convierten al niño en el psicólogo. Esos son desórdenes y allí no hay integración, porque los conflictos vienen de una no integración. Entonces, miren esa hermosa imagen que he conseguido en la web, me encantó. Es una imagen
que me gustaría reproducirla y tenerla en grande, es preciosa, porque es una imagen que lo que muestra es la integración, el reconocimiento, principalmente de la madre, y luego de la madre, del padre. ¿Por qué de la madre? Porque la madre es la que lo lleva en el útero, y eso tiene otras implicaciones. Yo tengo un grupo que se llama Medita con Constelarte, están cordialmente invitados a los que se quieran integrar, en donde meditamos todos los lunes a las 7 de la noche, y justamente en este momento vamos a comenzar 4 semanas de integración con la madre, comenzando desde el útero materno, ¿okay? Luego en la niñez, la adolescencia, hasta llegar a la adultez. Vamos a hacer las 4 fases de la integración con mamá, que es uno de los primeros pasos que tenemos que dar. Entonces es el reconocimiento. Así como ese bebé cuando nace y cómo mira a su madre, que es lo más grande, es lo único, independientemente de la historia de la madre, ¿verdad? Porque hay madres que, por ejemplo, mueren en el parto o entregan a sus hijos. El abandono, que lo que es la ruptura del hilo amoroso, movimiento amoroso hacia la madre, crea muchas heridas. Pero esas rupturas no se producen únicamente por muerte o por abandono. También puede estar la mamá presente físicamente y haber abandono. Por ejemplo, una madre en depresión, una madre enferma, a la que hay que cuidar. Entonces la hija termina siendo la mamá de la mamá. O bien simplemente una mamá que trabaja permanentemente, o una madre que emigró y tuvo que dejar a sus niños pequeños a cargo de las abuelas, repitiendo las historias. Entonces, todas esas son historias de desintegración. Entonces, la integración tiene que venir, de ruptura. Entonces, la integración tiene que venir desde adentro. Es decir, que no puede venir de lo que ocurre, sino que tiene que venir de cómo nosotros miramos la enfermedad. Entonces yo les voy a mostrar, ¿verdad? Esta frase que me encanta, cuando yo le puedo decir a mamá, yo los invito a que todos ahorita, en este momento, miren a su madre al frente, ¿verdad? Vamos a inspirar profundo, inspiramos profundo, la respiración consciente es muy importante, inspiramos profundo por la nariz y vamos a expirar por la boca. Entonces inspiramos por la nariz, sostenemos la respiración, expiramos por la boca, como si nos desinfláramos, ¿verdad? Y miramos a mamá frente a nosotros. Y tomando a mami, pero tomándola por debajo, no por encima de los hombros, sino como unas niñas pequeñas, le decimos, mami, te tomo tal y como eres, con todo lo que a ti te ha costado. Las madres, cada vez que tienen un hijo, ponen en peligro sus vidas. Entonces el primer reconocimiento es con la madre. Entonces, ¿dónde están los desequilibrios? Esta imagen que les estoy mostrando, ya entrando ahora dentro de nuestro cuerpo, porque el tema de hoy es enfermedades y reconciliación, dentro de nuestro cuerpo están millones, miles de millones de células, todas distintas en forma, en fisiología, en estructura y por supuesto en función. Es decir, cada una tiene funciones diferentes. Pero las funciones de las estructuras, por ejemplo, del sistema inmunológico, saben que el sistema inmunológico está constituido por los glóbulos blancos que están en la sangre y en el linfa o en la linfa, que es un sistema circulatorio paralelo a nuestro sistema circulatorio sanguíneo. Allí están los glóbulos blancos que se llaman linfocitos, de allí viene el
nombre de linfa, porque contiene linfocitos, ese es su nombre. Y están otras celulitas que se llaman neutrófilos, que son los soldaditos, ¿verdad? Y los linfocitos son como los terminator del sistema inmunológico. Todas las enfermedades, nosotros somos capaces de sanarlas. Para esto, tiene que funcionar el sistema inmunológico. Es decir, un sistema que ayuda a defendernos de todos aquellos cuerpos extraños, se llaman antígenos, que entran a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, tenemos un sistema de defensa. ¿Por qué esa defensa funciona en unas personas y en otras no? Es decir, personas con los mismos tratamientos médicos. Ahorita vamos a hablar de las preguntas. Primero vamos a terminar esta parte que es muy cortita y luego vamos a tener la oportunidad de conversar, porque esa es la parte más interesante, poder escuchar sus preguntas. Entonces, todos estos procesos de sistemas inmunológicos son necesarios, pero a veces no funcionan. Entonces, ¿cuál es el desequilibrio? El sistema inmunológico, igual que el resto de los sistemas de nuestro cuerpo, funciona produciendo proteínas, ¿verdad? Las proteínas, todo nuestro cuerpo, todo absolutamente, desde la membrana plasmática, la membrana es la que rodea a todas las células, está constituido por proteínas. Los espacios entre célula y célula están constituidos por proteínas. Los espacios dentro de las células están constituidos por proteínas. Y, por ejemplo, la producción de proteínas se realiza a través de un sistema que se llama síntesis de proteína, que también se realiza con el uso de otras proteínas. Son más de 500 proteínas en el cuerpo y seguramente las que nos faltan por descubrir, que no sabemos todavía, pero gracias a ellas se forman unas primeras proteínas. Y esas proteínas son como ver un collarcito, así como aparece aquí en esta imagen, ¿verdad? Como un collarcito, eso se llama proteína primaria. Esa proteína se convierte en secundaria, terciaria o cuaternaria de acuerdo a la función que va a cumplir. Pero resulta, esto es una proteína cuaternaria, que para producir esta proteína, muchas veces la traducción del mensaje, ¿verdad? Las letras, el lenguaje, así como nosotros tenemos un lenguaje para hablar, nuestro ADN tiene un lenguaje para comunicarse. Entonces, cuando ese lenguaje, por alguna razón, no se da de la forma como se tiene que dar, está en desequilibrio, entonces se produce una proteína equivocada, errónea, o una proteína defectuosa, o una proteína deficiente, que puede ser en cantidad, en tipo, y por tanto no cumple la función que tiene que cumplir. Entonces, montones de enfermedades como esclerosis múltiple, todas las enfermedades tienen que ver con la producción de proteínas. Entonces, esas proteínas no se producen en una forma correcta. Esto que les estoy colocando allí, que es la membrana de todas las células, a través de esas membranas, eso que ustedes ven como unos granitos, todos pasando, esto que está aquí en morado es otra proteína, y por allí pasan lo que se llaman los iones. Cuando esos iones forman de alguna manera, están en desequilibrio, no pasan como corresponde. Y cuando no pasan, entonces los neurotransmisores que tenemos nosotros que secretar no se producen como son. Entonces, para terminar la historia de la biología, porque no quiero aburrirlos mucho con el tema de la biología, todas las células por dentro de nuestro cuerpo son negativas. Eso se llama polaridad. Y por fuera de las células son positivas. Para que los neurotransmisores
puedan actuar correctamente, se tiene que producir lo que se llama un potencial de acción. Y eso nada más y nada menos es que el equilibrio. Es decir, pasa positivo o negativo y quedamos en el centro. Todo nuestro cuerpo funciona en base a equilibrio. Desde la membrana plasmática hasta todas las funciones. Cuando una célula no trabaja correctamente, por ejemplo, trastornos del sueño que están relacionados con la baja producción de melatonina, que es la que nos hace dormir, o de serotonina, que es la que nos hace despertar, se produce por un desequilibrio eléctrico. En definitiva, nosotros somos energía y todo nuestro cuerpo es una máquina eléctrica. Y esa máquina eléctrica, cuando está desequilibrada, deja de trabajar. En esa imagen les estoy mostrando dos neuronas, dos botones sinápticos. Esto que está redondito aquí se llama botón. Esto aquí se llama botón. Y ya son los neurotransmisores, ¿verdad? Nosotros tenemos unos neurotransmisores muy interesantes, tenemos muchos. Están descritos más de 50 neurotransmisores. Pero hay unos que son muy importantes, los que nos salvan la vida, por ejemplo, la adrenalina, porque cuando se produce miedo, noradrenalina, temor, es la que nos impulsa a correr o a responder ante una agresión permanente, porque si estamos en adrenalina permanente, entonces tenemos miedo permanente, ansiedad permanente. Entonces hay que volver a lo que se llama el 12. El 12 son los 4 neurotransmisores de lo que llaman la felicidad, 12 pero con S, que son dopamina, oxitocina, fíjense, 12, dopamina, oxitocina, 12 pero con S, serotonina y endorfina. Que la endorfina es la morfina pero natural. ¿Ok? En otras palabras, la que nosotros segregamos cuando, mira, yo me doy un pinchazo, yo me doy un golpe, ¿verdad? Y al ratito el golpe va pasando el dolor. ¿Por qué pasa el dolor? Porque se han secretado endorfinas. Por eso es que esa es la morfina natural. ¿Ok? Entonces, cuando estos procesos están desequilibrados, y ahora vamos a equilibrio, porque estamos desintegrados, entonces nos enfermamos. La enfermedad, entonces, viene a representar el síntoma de un desequilibrio, que si no se presenta, entonces tú no puedes saber que hay un desequilibrio. Por eso es que cuando una persona dice, por ejemplo, yo soy diabética, pareciera que dijera, yo soy Lourdes Arteaga. Yo soy Lourdes Arteaga porque ese es mi nombre. Hija de Tirso y Feliciano. Esa es mi identidad. Mi identidad no puede ser yo soy diabético. Yo soy hipertenso. Yo siempre he sufrido de las rodillas. Yo siempre he vivido con dolor de cabeza. Yo siempre he dormido mal. Entonces lo conviertes en tu identidad. Entonces dejas de ser quien eres para convertirte en una persona enferma de por vida. Entonces cambiar o modificar la forma como nos expresamos. Cuando digo yo soy asmático, bueno, eres asmático para toda la vida. Y resulta que la enfermedad es algo transitorio, que se presenta, a menos que sea una enfermedad congénita, pero ese es un tema en el que no voy a entrar el día de hoy, porque hay enfermedades congénitas. Son enfermedades, para decírselos brevemente, que se han mantenido tanto en el tiempo dentro de un sistema familiar que están ya insertadas en el código genético.
Y esa es la información que está pasando. Y hasta que son muchas generaciones en donde no han resuelto los conflictos. Es decir, no han resuelto la falta de integración. Entonces, ¿pero cómo integramos? Porque yo quiero aquí darles a ustedes soluciones para escuchar luego sus preguntas. Entonces, ¿cómo integramos? Allí tenemos una persona, ¿verdad?, que comienza por decir yo soy diabético, ya lo decreté, no hay forma de modificarlo. Pareciera que no me puedo mejorar o que no me puedo curar. O yo soy hipertenso y entonces tengo que vivir con esa condición hasta que yo sea viejito, 80, 90, 100 años, voy a vivir con esa condición, ¿verdad? Porque todo se trata de mí. Entonces yo digo, a mí me pasa esto siempre, ¿verdad? A mí esto es con lo que he vivido. A mí siempre me duelen las rodillas. A mí siempre me duele la espalda. Yo sufro permanentemente de la espalda. Esto es conmigo. Y pareciera que todo es contra mí. Esas son algunas de las palabras con las que decretamos las enfermedades. ¿Ok? Entonces, para empezar a modificar las enfermedades, tenemos que entender que la enfermedad no es externa y que la enfermedad no es más que un conflicto, pero es un conflicto del cuerpo. Pero para solucionar el conflicto del cuerpo, tenemos que solucionar o sanar el conflicto externo. Y una de las primeras normas es entender que los conflictos con los padres, con los vecinos, con los hermanos, con los amigos, con la pareja y con los hijos, o con los yernos, los cuñados, los tíos, no son personales. Me detengo allí un poquito. Primer tip para empezar a solucionar. Nada es personal. Es decir, no es que yo camino y yo soy el centro del universo y tengo la lluvia solamente encima de mí. En Venezuela hay una frase que dice mucha gente y la han repetido tanto que la convierten en una realidad y dicen, esto me pasa a mí y al Pato Lucas. Al Pato Lucas es esa comiquita que todo lo que le pasaba era terrible, ¿no? Entonces lo están de alguna manera decretando. Entonces hay que entender que, por ejemplo, si papá me abandonó o mamá me abandonó o papá me violenta o me insulta o un hermano o una hermana, eso no se trata de mí, se trata de esa persona. Es decir, empezar a mirar los conflictos desde afuera, pero no son conmigo. Y yo digo, mira, si está actuando tan violentamente, está pidiendo a gritos que le amen, que le abracen, sentirse que pertenece. Su violencia viene del dolor. Y si yo lo tomo conmigo, lo tomo personal y ya no es de esa persona, ahora sí es mío. Entonces, primera norma, nada es personal. Lo otro es el no justificarse. Ese es el otro tip que les doy. Es decir, cuando yo digo, no, es que yo le estoy gritando porque es que me está gritando, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sin hacer nada? Es que tú tomas la decisión de ser feliz o no. Porque al gritar, se produce también dentro de nuestro cuerpo una cantidad de neurotransmisores que nos mantienen en ansiedad y estrés. Entonces, los gritos, por ejemplo, el renegar, el molestarse, el vivir bravo, se puede convertir en un temperamento. Cuando ocurre, no es que yo soy así. No, tú puedes tal vez empezar a modificar y decir, es que mi dolor me lleva a ser así, pero yo lo puedo modificar.
Entonces, decir que yo grito porque me gritan no es una justificación. Hay que modificarlo. Es decir, yo puedo tomar la decisión, tú grita tú solo. Si tú quieres arder en cólera, es tu problema y es algo que tú tendrás que resolver. Y eso ocurre en la calle con personas que no conocemos, ¿verdad? Donde yo veo que el otro está gritando y yo veo si intervengo o no, o si me grita a mí, ¿qué le pasa? ¿Qué dolor tan grande tendrá? Segundo tip. El otro tip, no todo se trata de ti. En realidad se trata de la otra persona. ¿Ok? Que es parecido a lo que le digo, que nada es personal. Todo se trata de la otra persona. Porque si para mí es un conflicto, ahora sí se trata de mí. Yo lo convierto en algo mío porque para mí eso es un conflicto. Por ejemplo, yo sé que aquí hay en este grupo muchas personas que son inmigrantes. Hoy lo comentaba con una persona conocida y se lo voy a repetir el día de hoy. Cuando una persona siente xenofobia de otras personas, es porque en realidad es xenofóbico. Es decir, si yo soy xenofóbica, lo que voy a traer son xenofóbicos. Porque hay algo en mi sistema que excluyó a mucha gente y la persona xenofóbica me lo está mostrando para que yo mire mi propia xenofobia. Entonces, esté yo en el país que yo esté, si yo emigro, hay que emigrar con agradecimiento. Porque si no, si yo no agradezco tanto el país del cual salí como al país que estoy entrando, entonces si yo salí con xenofobia, lo que voy a encontrar es xenofobia. Entonces, cuando tú ves cómo se expresan, ya tú sabes de dónde viene la xenofobia. Y eso, por decirles, un conflicto. La enfermedad, entonces, nosotros podemos decidir cambiar. Y yo digo, esto no es conmigo, no es personal, yo sé quién soy y por tanto decido ser feliz. Y esa es una decisión. Esa fotografía es de mi hija Vanessa. Me gusta mucho por la expresión que tiene allí. La verdad que se parece a mí. O yo me parezco a ella, no, ella se parece a mí. Un poquito. Entonces, yo digo, no es personal, no es conmigo, yo sé quién soy y decido ser feliz. Esas palabras las pueden repetir, no es conmigo, no es personal, yo sé quién soy y yo decido ser feliz. Y el repetir las cosas, incluso decretarlas, colocarlas en carteles, hacen que eso empiece a modificar algo dentro de nosotros. Entonces, esta persona de esta imagen que les estoy colocando, así es como se siente. Es decir, no es que está siendo atacado. El ataque está dentro de sí mismo y por eso se siente de esa manera. Entonces, no es lo que ocurre, es lo que yo hago con lo que ocurre. La enfermedad es la manifestación de un desequilibrio, un desorden celular dentro de nuestro cuerpo que se nos está manifestando para que veamos algo más que aún no hemos visto. Entonces, por ejemplo, un hipertenso o una hipertensa, hay una relación directa con la relación con la madre y lo que no se ha solucionado, y eso son cosas muy profundas que hay que revisar. Yo les daré algunos tips. Por supuesto, hay algunas enfermedades crónicas o graves, no les voy a poder hablar de todas las enfermedades,